acta. Gracias por estar con nosotros aquí en Radio Visión Manaví. Un gusto saludarle. Muy buenos días. Quien le habla, Tania Zambrano, Abraham Toledo en estudios. Tania, buenos días. Un gusto para mí estar con ustedes. Efectivamente, el país está a la expectativa de los acontecimientos electorales. En el próximo abril tendremos todos los ciudadanos que concurrir nuevamente para definir en segunda vuelta quién de los dos finalistas será presidenta o presidente de la República, de tal manera que en este momento Defiende tu Voto está haciendo su trabajo de análisis en relación al tema de inconsistencias que van apareciendo como investigación del proceso, tanto a nivel del sistema informático Azure, que es el gran depositorio utilizado de Microsoft, y los otros componentes tecnológicos como blockchain, con los sistemas informáticos de captura de imágenes TIFF o lo que representa las imágenes que están siendo registradas, las firmas electrónicas de los funcionarios del CNE en las distintas actas de escrutinio y de recuento. Y en este contexto hemos podido apreciar y alertar al Contralor General del Estado que las deficiencias del sistema y la posibilidad de manipulación de los mismos se siguen manteniendo como lo que ya pasó en las elecciones anteriores, y que por lo tanto eso amerita a, a una auditoría especial. Le adjuntamos 120 hojas de documentos para poder sustentar documentadamente nuestras aseveraciones. Además, es absolutamente notorio que esta elección de primera vuelta ha sido especial, única, distinta, diferente a las demás. Es la primera vez que dos organizaciones políticas sobrepasan el 40%, y en ese contexto entonces entre los dos llegan al 88.14%. También es importante anotar que de las elecciones del 2017, 2021, 2023, que siempre ganó en primera vuelta el correísmo, esta es la primera que otro candidato, en este caso de Daniel Noboa, por un estrecho margen de menos de 20,000 votos, gana la primera vuelta. Entre lo que representa las cuatro fuerzas políticas que obtuvieron los primeros cuatro puestos, entre los cuatro alcanzan el 96.10% de los votos válidos, y por lo tanto los 12 restantes partidos y movimientos políticos que obtuvieron menos del 1% apenas alcanzan el 3.95%, y por tanto, si a esto agregamos los votos nulos y los votos blancos, que representan el 8.96%, Ingeniero, y en ese y con todas estas cifras que usted está mencionando, para nuestros amigos oyentes que se están enlazando a esta hora, ayer analizábamos y escuchábamos de que hay denuncias de inconsistencias de actas. ¿Qué significa? ¿En la provincia de Manabí también se han presentado? sí, estamos diciéndole al país que el problema de las inconsistencias en actas es persistente. En mi opinión, es absolutamente premeditado. Ellos conocen perfectamente lo que va pasando. En el caso de Manabí, tenemos 3.979 juntas receptoras del voto, que por cuatro papeletas nos da un total de 15.916 actas que deben ser o que fueron realizadas. Y de las juntas receptoras del voto, 1.766, es decir, 44%, tuvieron discrepancias con la cantidad de sufragantes. El componente de veracidad o de transparencia es realmente complejo. Existen 1.729 actas, es decir, el 10%, que registran menos votos que sufragantes.
750 actas, el 4,7% que se presentaron con más votos que sufragantes. Es decir, estas inconsistencias son absolutamente Mi inaceptables. querido ingeniero, excelente mañana, que Dios lo bendiga. Mil disculpas. ¿Cómo fue que se dio a conocer aquello? O sea, ¿cómo ustedes detectaron aquel problema en las inconsistencias de las actas? Sobre todo también, vuelvo a reitero, como dan a conocer en la provincia de Manabí. Bueno, no, defiende tu voto ya en las 5 últimas elecciones. Ha desarrollado sistemas informáticos paralelos para este propósito. Hay que recordar que la hoja padrón que los ciudadanos tienen obligatoriamente que firmar o colocar la huella cuando concurren al recinto electoral y le entregan la papeleta de votación, luego cuando regresa tienen que devolverle la cédula de identidad y le entregan el certificado de votación. Por lo tanto, queda el registro pleno claro de quienes asistieron al evento electoral y de quienes no. Si ponemos un caso que 280 personas firmaron esa acta y consta en ese documento las mismas, y 20 pusieron huellas dactilares, sumados los dos factores son 300, y por lo tanto, si la Junta Receptora del Voto, que todas ellas tienen 350 habilitaciones para ciudadanos que puedan votar, la diferencia es absolutamente clara, matemática, indubitativa. Si 50 personas no asistieron a votar, por lo tanto, ese es el ausentismo. Y en cuanto a el número de votos, deben encontrarse con absoluta precisión la suma de los votos nulos, blancos y válidos. Pero nos encontramos que en las actas de sufragantes, uh, o sea, en la hoja padrón, la diferencia de los sufragantes versus los resultados de la hoja padrón, en muchas ocasiones son absolutamente diferentes. Por ejemplo, aquí tenemos un acta 001 Pascuales, Guayaquil, Guayas, 43 sufragantes en la acta de escrutinio. Luego van al recuento. Aquí está el recuento. Aquí está la hoja de recuento de la misma junta, y aparecen 300 sufragantes. ¿De dónde aparecieron 257 nuevos? ¿Del cielo? Mi ¿Cómo querido, es mi que? querido ingeniero, estas son actas actuales porque estamos apreciando con fecha del 2023. Sí, es para concretar con el sustento. Y luego pusieron Ah, ya. 000, ¿sí? Para pedir la certificación de las mismas frente al rechazo inicial de que eran documentos reservados secretos. El propio Tribunal Contencioso Electoral determinó vía sanción, si no entregan la información, de destitución, y entregaron la información y nos encontramos que eran 116 el verdadero número de sufragantes, y por lo tanto lo que finalmente se registró fue 300, es decir, una clarísima adulteración de resultados electorales en cada una de las juntas receptoras del voto. El tema es que esto viene sistemáticamente sucediendo en casi todos los procesos y recintos electorales. Este caso es de la elección que acaba de suceder. 260 sufragantes en recuento, pero había sido originalmente 252, y por lo tanto ahí hay un agregado de sufragantes que no corresponden, que no tienen coincidencia con el número de personas que asisten al evento electoral. Es por eso que nosotros ya conocemos en detalle que el riesgo más elevado ocurre cuando se elaboran las actas de recuento, cuando Carlos Vera en su programa habla con Enrique Pita y le comentas qué es lo que pasa con este tema, la denuncia presentada, sustentada por
Defiende tu voto, él finalmente admite y acepta que esa es una de las debilidades, así dice él, entre comillas, debilidades, y que por lo tanto en la última elección hubo aproximadamente el 7% de inconsistencias. Eso representa una, una cantidad aproximada de cerca de 800,000 votos, de tal forma que en cada una de las provincias vamos encontrando documentadamente escenarios que no permiten aseverar que el resultado es transparente y por lo tanto para la segunda vuelta hay que hacer una serie de modificaciones que la tenemos ya preparada para presentarle al propio Consejo Nacional Electoral y a los interesados en la segunda contienda para que tomen en cuenta desde la nominación de los miembros de las juntas receptoras del voto, que recordarán ustedes en los 4 primeros procesos electorales desde el 6 de febrero de 2023 hasta abril del 2024 fueron los mismos miembros de las juntas receptoras del voto. El actual se supone que debería ser diferente y no lo es. Hay muchos de los mismos integrantes incrustados. De tal manera que en ese contexto La es demanda, obligatorio. la demanda, perdón, ingeniero, la demanda exactamente qué día, qué fecha ustedes van a presentarla por estos inconvenientes que se ha presentado, la cual ustedes dan a comentar, no hacen, no están anunciando. Nosotros seguimos un protocolo muy estricto, muy específico. Primero le entregamos al Consejo Nacional Electoral Ah, para que ellos lo vean. Hemos tenido la experiencia de que nunca nos han podido eh, expresar un desacuerdo en cuanto a las cifras y datos, porque son sacados de las propias actas del sistema. Hay que recordar que ya tuvimos la experiencia en ese contexto y presentamos al Contralor General del Estado una denuncia y además le dijimos a él qué es lo que tienen que hacer para poder encontrar los problemas que Defiende tu voto ha localizado. Y con 125 fojas le desglosamos tecnológicamente dónde están los escenarios y le determinamos que el sistema informático de blockchain no es confiable. Y le dijimos en qué partes puede ser vulnerado, porque hay 2 hojas o 2 archivos, el uno que se toma foto, el otro que se incrusta la firma, que pueden ser perfectamente vulnerados y no podrían las organizaciones políticas y menos aún los ciudadanos percatarse del tema. En cuanto a la Fiscalía General del Estado, también le hicimos una presentación contundente con prueba plena de miles de documentos con inconsistencias que tenían toda la potencialidad para poder adulterar y cambiar los resultados electorales y adjuntamos la documentación que corresponde. Este es el documento que se entregó a la Fiscal General del Estado. Ahí consta mi firma y la de mis abogados. Y por lo tanto, esos procesos de denuncia se han hecho con la más absoluta rigurosidad, con seriedad en todo el escenario, porque de lo que estamos hablando es el manejo de algo que los ciudadanos queremos, una elección independiente, una elección transparente, que nosotros los ciudadanos concurrimos a las urnas a depositar nuestros votos y otros nos dan contando los mismos y ellos deciden quién gana. Uno de los problemas gravísimos que existe es la forma de contratación de 52,000 personas que van a cumplir funciones, tanto en las juntas receptoras del voto como en las juntas provinciales para hacer las actas de recuento. Y ahí es donde se producen los hechos más contundentes de modificaciones de las actas. Y generalmente esas actas como esta, que es la de la última elección. Ustedes verán las firmas de los delegados del Consejo Nacional Electoral, pero no hay firmas de ningún representante
de ninguna organización política. Esto pasa en casi todo. Hay que reconocer que solamente una organización tiene capacidad de control de, de un proceso electoral. A medias, muy poco ADN en esta primera vuelta del 2025 y las 16 restantes instituciones prácticamente cero y algunas cero, 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 es decir, nada. No tienen una hoja, no tienen un papel, no tienen nada. De tal forma que es importante que se hagan algunos ajustes que estamos propiciando porque hay un hecho absolutamente concreto. En las actas de recuento se producen los ajustes, es decir, cuadran la información para coincidir entre lo que ponen como sufragantes y el resto de los componentes numéricos entre votos en blanco, nulos y los que corresponden, entre comillas, a los diferentes candidatos y por ende ahí se producen realmente escenarios con un abusivo proceso de violentar la voluntad ciudadana. Lo que usted Y por otro expone, lado, ingeniero, es preocupante y más aún porque ya estamos de cara al segundo proceso electoral, que en este caso sería la segunda vuelta. Entonces, ¿cuál es su propuesta? ¿Qué se debe hacer? ¿Cómo mejorar para que no se presenten este tipo de inconsistencias? Usted menciona que esta última acta tiene irregularidades, pero a quién se le puede responsabilizar por esas irregularidades? a los miembros del Consejo Nacional Electoral, a los vocales que les corresponde esa provincia, todo se reparte provincia por provincia. Entonces, Acero tiene Pichincha, Cabrera tiene Guayas, y así sucesivamente. El tema es absolutamente concreto. Nosotros no podemos aceptar o justificar que un cantón como Portoviejo, que tiene 775 juntas receptoras del voto, se encuentran 357 que tienen problemas de consistencia y por ende discrepancias entre la cantidad de sufragantes y el número que plasman en los documentos fundamentalmente de actas de recuento. Y por lo tanto todos estos informes nos llevan a la conclusión que hay que hacer una serie de cambios. El primero, que debemos cambiar entre otros, por el tiempo voy a concentrarme en dos o tres. Debe elaborarse el acta de sufragantes, que sea el referente indubitativo para el resto de actas. Y por lo tanto, si hay 300 sufragantes, el acta de escrutinio debe ponerse primero los 300 sufragantes. No puede ponerse ni 200, ni 150, ni 320, ni 380. Tiene que ser 300. Y este referente debe ser transmitido también para el acta de recuento. Si hubiera caso para existir una elección bien hecha, no debería haber actas de recuento. Debería estar contabilizadas en legal y debida forma. Otro de los componentes que tiene que hacerse es que esta acta de sufragantes se escanee y se suba al sistema informático del CNE. Nunca lo sube y por eso es que cuando la hoja padrón que tiene el libro de donde constan las firmas de los ciudadanos, simplemente le ingresan al sobre, meten en la urna y luego prácticamente nadie lo vuelve a ver en ningún escenario. Hay que recordar que en las actas de recuento hay un fenómeno loop. El fenómeno loop es una cinta infinita que va hasta el final sin poder cerrar el acta por imposibilidad numérica. Y entonces lo que hacen en el Consejo Nacional Electoral es cuadrar los datos, es decir, modifican el número de sufragantes, cuadran los componentes que tienen numéricamente esa hoja de acta de
de recuento y así opera. Listo. Mi querido ingeniero, sabemos que está hecha la denuncia ya directamente al Consejo Electoral. Para culminar, mi querido ingeniero, fecha la cual ustedes presentarán formalmente esta denuncia. Repetido una vez más, nosotros hacemos un proceso que entregamos al Consejo Nacional Electoral, luego entregamos a los organismos de control, tanto Fiscalía como Contraloría y a futuro a la propia Asamblea Nacional. Hay que hacer varios cambios sustanciales para garantizar transparencia que no la tiene. Curiosamente, esta es una de las elecciones en la que los dos candidatos principales han denunciado que no confían en lo que hace Diana Atamaín y es absolutamente notorio el porqué. Si solamente nos fijamos en el sistema informático del blockchain, encontramos hoy en este caso del 2025 4 versiones diferentes utilizadas en el proceso y por ende muchas de ellas con resultados diferentes. Esas partes tecnológicas, técnicas, que ya quien de tu voto lo identificó con la contratación del sistema informático certero y que se compró a la compañía Sello, nosotros les especificamos con absoluta minuciosidad qué es lo que tenía el sistema y cuáles eran las fragilidades para poder vulnerar un proceso como el que tenemos. Y sí, nosotros estamos prestos, vamos a emitir diariamente un documento de verificación de los resultados e inconsistencias y también vamos a proponer, como por ejemplo, que se cambien a todos los miembros de las juntas receptoras del voto, que sean estudiantes de quinto, sexto año, debidamente capacitados, hay tiempo todavía, que por sorteo se escojan a los 280. Hay tiempo para este nuevo proceso electoral que se dará en los próximos meses. Mi querido ingeniero. Yo creo que sí. Yo creo que sí, si hay voluntad política y si hay voluntad del Consejo Nacional. Todos queremos un mejor Ecuador, todos soñamos en un mejor despertar y sobre todo también pensar también a quienes vienen atrás de nosotros, que son nuestros hijos, y dejarle un país que sobre todo se pueda vivir en paz. Mi querido ingeniero, millón gracias. Vamos a estar al tanto de cualquier detalle referente que usted nos haga conocer para una próxima entrevista, mi querido ingeniero. ¿Cuáles son, para culminar la entrevista, qué le decimos al Ecuador referente a todos los detalles que ustedes conllevan? Existe aproximadamente un universo de un casi un 21%, es decir, cerca de 2.100.000 votantes que están ubicados en las categorías de blancos, nulos y de los que corresponden a las 14 organizaciones políticas que tuvieron, como ya conocemos, 12 de ellas menos de 1% acumulado al 3.9%, y los que obtuvieron tanto Andrea González como el candidato Isa. Y en ese contexto, en las diferentes estrategias deben permitir que con un porcentaje adicional de al menos 5 o 6%, el próximo presidente o presidenta pueda lograr ese objetivo, de tal manera que hay que afinar muchos escenarios, tanto a nivel de lo que ya son expertos los dos en redes sociales y que tienen recursos cuasi ilimitados, tienen aparatejes extraordinarios dentro y fuera del país con calidades tecnológicas de producción muy notorias, pero además tiene que producirse una gran confrontación electoral en territorio y en la estrategia de la vinculación, porque tenemos cifras absolutamente claras y contundentes para comparar lo que pasó en la primera vuelta del 2025 versus la segunda vuelta del 2023. Y ahí encontramos escenarios absolutamente cruciales para poder determinar estrategias claras, frontales, para lograr un objetivo electoral que logre el control del Estado.
Ingeniero, muchísimas gracias por este espacio. El tiempo nos apremia, pero quiero agradecerle y decirle que estaremos comunicándonos nuevamente con usted para seguir ampliando este tema porque es importante. Estamos hablando de la democracia del país y de quienes nos lideran, y si hay irregularidades en este proceso, es crítico lo que se pueda, lo que podemos enfrentar los ecuatorianos. Ya no merecemos que nos vean el rostro, que pasemos por tantas situaciones cuando necesitamos ya salir a flote de todo lo que estamos viviendo como país. De mi parte, agradecerle enormemente y desearle que tenga un excelente día. Muchas gracias. Lo único que queremos los ciudadanos es que las elecciones sean independientes, transparentes. Que la voluntad ciudadana se respete, que gane quien gane con votos y no con manipulación y temas fraudulentos que cada vez vamos sustentando que así sucede. Muchas gracias. Millón gracias. Muchísimas gracias, ingeniero. Ahí escuchábamos al ingeniero Oscar Ayerves y concuerdo con él. Necesitamos tener la claridad de todo el proceso. Actualmente el Consejo Nacional Electoral, entiendo que por la situación que estamos pasando, porque recién pasamos las elecciones, está enfrentando varias críticas. Una de ellas, la de Guarderas, que el día de ayer denunció hechos de fraudulentos para beneficiar a un partido político, y estaremos pendientes de este proceso. Como lo hemos mencionado, nosotros los ecuatorianos necesitamos que todo sea claro, transparente, necesitamos que en nuestro país se hagan las cosas bien. Ese es el anhelo de muchos de nosotros. Son las 7:36, Abraham y amigos oyentes. Vamos a